y nos hemos dado cuenta que el problema urbano sigue estando vigente. Es decir, organizar la ciudad, plantear esta idea de orden y caos, se mantiene intacta, ¿no? Y pareciera que es el conflicto que da origen a todas estas promociones desde el punto de vista normativo. Como les venía comentando, hoy vamos a hablar de normativa, vamos a hablar de los famosos instrumentos de gestión. Les voy a plantear lo siguiente, muchachos. Si en algún momento escuchan a alguien, ¿no? Un profesional o alguien de la gestión pública que hable de instrumentos de gestión, no se dejen apantallar porque solamente está hablando de planes. Es decir, instrumento de gestión es igual a un plan. Tenemos planes de distintos tipos, planes económicos, planos turísticos, planos agrícolas, de conservación de suelos protegidos, etc. Es decir, generar un plan es generar un instrumento de gestión. ¿Para qué sirve un plan? Un plan ayuda a poner un foco de atención en un futuro, es decir, construimos una visión en común y decimos tenemos que poner todos nuestros esfuerzos para llegar a este punto de desarrollo. En términos teóricos, un plan plantearía una especie de ruptura y división entre el escenario esperado o el escenario probable y el escenario ideal. ¿Cuánto nos falta o qué pasos tenemos que dar para llegar a ese escenario que todos queremos para nuestra ciudad? Hablar de la ciudad es hablar de la gestión pública, es hablar de un cierto compromiso, no solamente por parte de los ciudadanos, sino por la gestión pública, de tomar las riendas del problema urbano y no darles la espalda. Hemos hablado en las dos últimas clases que el problema de nuestras ciudades es el problema de la dejadez de nuestros ayuntamientos, que saben que existe un problema, pero que lo dejan pasar por muchos años y cuando el problema se hace agudo y crítico, recién ponen cartas en el asunto. Es decir, recién se implican y recién quieren encontrar una solución. Por eso es que planificamos. Planificar es adelantarse a los hechos, ¿no? Es prever las cosas. Intentar hacer un estimado de tiempo y de recurso que tenemos que invertir para poder llegar a un futuro mejor, un futuro ideal. Vamos a hablar de nuestra ciudad, la ciudad del Cusco, y vamos a hacer referencia a los instrumentos de gestión vigentes. Tenemos una gran estructura de planes. Estos planes nos ayudan a ver la gestión pública desde otro punto de vista. En algunos casos les va a pasar a ustedes, ¿no? Cuando estén ya acabando la carrera o ejerciendo de arquitectos, les va a pasar que van a tener una cierta desilusión sobre los planes, ¿no? Y dirán, ¿no? Tenemos un montón de planes bien hechos, bien presupuestados, lo que sea, pero no vemos un progreso claro en nuestra ciudad. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? No es que el plan en sí mismo esté malo, sino que no tenemos el valor ni los recursos suficientes para poder llevar de la mano a la ejecución de los postulados del plan. Es decir, si no hacemos un seguimiento posterior, si no invertimos tiempo y dinero en hacer cumplir lo que dice el plan, de nada sirve. Sigue siendo letra muerta, que lo único que hace es engrosar los expedientes de nuestro ayuntamiento y no tiene un correlato con el día a día, digamos, con el escenario en el cual todos vivimos. En ese sentido, yo les traigo unas cuantas diapositivas respecto a ese tema. Importante que gestión urbana tiene que ver con el concepto de nación, que es básicamente un grupo de personas organizadas sobre un territorio en concreto. Cuando hablamos de un territorio, estamos hablando del territorio nacional, pero luego sabemos, ¿no? Y entrando un poco más en el detalle, que el Estado se divide en varios estratos, en varias escalas de gobierno. Tenemos gobierno nacional, tenemos gobiernos regionales y gobiernos locales. Estamos hablando del país, el departamento y los distritos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se establece un juego de responsabilidades. Es decir, el gobierno regional tiene cabida en ciertos aspectos de gestión pública, pero le cede la responsabilidad a los gobiernos locales. En algunos casos, los planes que vamos a generar tendrán que tener el aval de estas dos escalas, es decir, no solamente el gobierno local, sino también del gobierno regional. Entonces, vamos a ver que los encargados de generar los planes son los propios gobiernos locales. Y en términos concretos, la gerencia que se encarga de generar planes es la gerencia de desarrollo urbano
y ordenamiento territorial. Eso en cualquier municipio, en cualquier ayuntamiento, siempre van a tener una gerencia de desarrollo urbano, es la que se encarga de esto. Conjuntamente se encargará de la emisión de licencias, ¿no? De la, digamos, regularización de ciertos permisos, de uso de, digamos, de edificaciones, ¿no? Declaración de fábrica, entre otros trámites que tienen que ver con la propia ciudad. Entonces tenemos que entender que pese a que nosotros seamos académicos y tengamos intenciones de cambiar la ciudad en la que vivimos, vamos a recaer inevitablemente en la gestión pública. Si realmente queremos cambiar la ciudad en la que vivimos, tenemos que apuntar a ser parte de la gestión. Y yo sé que las gestiones se han, digamos, han tenido una imagen mala estos últimos años, ¿no? Que no existe capacidad de gestión, que hay mucha corrupción y todo eso, ¿no? Estos hechos que saltan a la vista no deberían frenarnos. Si realmente tenemos como consultor, será como proveedor, será como parte de un proceso de licitación, lo que sea. O sea, siempre vamos a estar vinculados al Estado, porque el Estado es esta construcción macro que le da sentido a las cosas. Lo dicho, tenemos que hablar de una normativa. Tenemos que hablar a partir de ahora de instrumentos legales. Y los instrumentos legales tienen que ser aprobados por nuestras autoridades. Si hablamos de un gobierno local pequeñito, tendríamos que hablar de la ordenanza municipal. Una ordenanza municipal es como si fuese una ley que se aplica solamente en ese municipio. Luego tenemos una ordenanza de gobierno regional. Lo mismo, plantea ciertos postulados que se aplican solamente en ese ámbito. Y luego tenemos la normativa mucho más grande, los decretos supremos, los decretos legislativos, el decreto ley y la ley propiamente dicha. Entonces, frente a estos datos que vemos en la pantalla, podríamos plantear la siguiente reflexión. Tenemos una sola, digamos, un solo documento legal que avala el ordenamiento de nuestras ciudades. Uno solo. Y este nombre debería, el nombre y las siglas deberían estar presentes, deberíamos saberla de memoria. Estamos hablando del Decreto Supremo número 022 del año 2016. Anterior a este teníamos el Decreto Supremo 004 del año 2011. Y anterior a este teníamos el Decreto Supremo 002 del año 2003, si no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa? Cada cierto tiempo, el comité técnico encargado de reglamentación del Ministerio de Vivienda plantea ciertas modificaciones para que nuestra normativa se vaya adaptando a las nuevas aspiraciones, a las nuevas condicionantes. Este documento, publicado en el año 2016, tiene una peculiaridad que añade o incluye los términos de desarrollo urbano sostenible. Y las siglas son bastante graciosas, ¿no? Porque estamos hablando del famoso RAT-DUS, Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano. Hasta el año 2014, o 11, perdón, era solamente desarrollo urbano, y el año 2016 se le añadió el sostenible, ¿no? Haciendo referencia a estas nuevas aspiraciones. Lo dicho hace un momento, en el caso peruano no tenemos una ley general del urbanismo. Entendamos una ley como un documento mucho más extenso y que llega a más detalles. En el caso del Decreto Supremo, sus postulados son muy generales. Existen algunas controversias que deben ser resueltas o que deben ser resueltas por los propios ayuntamientos. Es decir, existen muchos vacíos. En algunos casos plantean ideas interesantes, pero no nos dicen cómo y por qué lo vamos a utilizar y sobre todo en qué plazo y mediante qué otros instrumentos legales. En algunas partes el reglamento peca de ser muy conceptual, muy abstracto. Como lo he dicho hace un momento, plantea ideas muy interesantes, pero luego un gestor urbano no sabe cómo llevarlas a cabo. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Nos vamos a dar cuenta que existe incluso una estructura de ordenamiento territorial. Si hablamos de ordenamiento territorial, estamos hablando de una escala mayor. Estamos hablando de una provincia, de una región e incluso de un país. Territorial es una escala más grande. Urbano es el borde urbano, ¿no? Los asentamientos formales o informales
que forman parte de una ciudad. Entonces tenemos una serie de instrumentos, ¿no?, que dan sentido al ordenamiento territorial. Podríamos mencionar la famosa ZEE. La ZEE es la zonificación ecológica económica, que se hace a nivel Perú y luego a nivel región. Tenemos los planes de ordenamiento territorial y los planes de acondicionamiento territorial, lo cual lo vamos a ver más detalladamente en las siguientes diapositivas. Importante, muchachos, importante. Un plan nos ayuda a determinar las densidades de edificación, nos ayuda a identificar las funciones que queremos para ciertas zonas, nos ayuda a definir los porcentajes de área libre, las nuevas vías que vamos a abrir sobre el territorio. Es decir, aunque todo esto parezca pura letra, pura normativa, tiene su correlato en la vida misma, digamos, en el proceso de evolución de nuestra ciudad. Entonces me gusta hacer el traslado de estas dos imágenes para demostrarles que todas estas normativas tienen su correlato en la ciudad. Por ejemplo, sobre esta imagen yo podría mostrarles esta mancha de lotes gris que está en el lado izquierdo de la diapositiva. Entonces yo podría hacer un plan específico aquí y podría plantearle densidades exactas. Por ejemplo, que tenga una densidad que no supere los 30 habitantes por hectárea, que sea una vivienda taller con vivienda huerto, con un área construida no superior al 50% del área total, etcétera, etcétera, etcétera. Podría comenzar a trazar sobre este eje unas cuantas vías que ayuden a que se articule mejor con el resto de la ciudad. Todo lo que les estoy planteando, las densidades, las vías, los usos, tiene que ir en un plan. Y como todo instrumento de gestión, tiene que tener 3 fases. La primera fase es la fase de diagnóstico. La segunda fase es la fase de síntesis. Y la tercera fase es la fase de propuesta, que la vemos aquí desde una perspectiva muy sugerente, ¿no? Es así como se maneja la ciudad. Nada de lo que vemos en la ciudad es espontáneo, casual o arbitrario. Es producto de una decisión. Ahora, ¿qué es lo que pasa? En la mayoría de los casos, dedicamos mucho tiempo a crear un plan preciso, muy bien elaborado, y luego nos olvidamos totalmente y esperamos que cumpla el tiempo de vigencia para elaborar otro plan de iguales o mejores características. Entonces, ¿qué nos está faltando entre medias? El monitoreo del plan, hacer el cumplimiento. Lo hemos mencionado en clases anteriores y yo lo manifestaba a modo de una apreciación muy personal, que yo preferiría no invertir tanto tiempo y tanto dinero en un plan y invertir todo ese dinero y todo ese tiempo en la gestión urbana del día a día. La gestión de cada construcción, de cada manzana, de cada barrio, porque el urbanismo se hace día a día, se hace paso a paso, se hace lote por lote, vivienda a vivienda. Entonces yo creo que deberíamos prestar más atención a eso que a elaborar planes inmensos a largo plazo que usualmente se llevan muchísimo presupuesto por delante. Nuevamente, retomando al Decreto Supremo 022 del año 2016, el famoso RATDUS, que sería, digamos, el equivalente a la Biblia de los urbanistas en el Perú. Es la única norma que habla sobre esto. Sería el Decreto Supremo 022 y la Ley 29090 de regularización de licencias de construcción y habilitaciones urbanas. O sea, son 2 documentos que los deberíamos tener de cabecera. Deberíamos saber sus contenidos al dedillo, porque son los que nos van a ayudar a entender mejor cómo funciona la ciudad desde el punto de vista administrativo. Y yo sé que en este caso nos vamos alejando un poco de los temas anteriores y podemos recaer en, digamos, en pantanos un tanto aburridos, ¿no? Yo sé que nos acercamos a una ley y nos aburrimos al toque porque vemos que son puras letras y no hay ningún dibujito, ¿no?, en las páginas. Pero luego nos vamos a dar cuenta que una normativa tiene cierta profundidad, porque nos ayuda a cambiar las cosas de manera analítica, ¿no? Entonces esto lo vamos a ver también un poquito más adelante. Importante que nos plantea el Decreto Supremo: la ocupación racional y sostenible de los centros poblados, la armonía entre el ejercicio de derecho de propiedad y el interés público. Lo hemos visto durante muchas sesiones.
La ciudad es ese espacio común en el cual confluyen lo privado y lo público, y tenemos que buscar ese equilibrio. Plantea también la reducción de la vulnerabilidad ante desastres, que lo vamos a ver también hacia el final de clase, introduciremos algunos conceptos y veremos algunas cuestiones metodológicas. Vamos a ver que plantea también la coordinación de los diferentes niveles de gobierno local, regional y nacional. Plantea una distribución equitativa de beneficios y cargas derivadas del uso de suelo. Plantea al mismo tiempo una seguridad y estabilidad jurídica para la inversión inmobiliaria, en este caso la inversión privada, y finalmente nos plantea una eficiente dotación de servicios básicos a la población. Es decir, los principios que nuestra normativa incluye para abordar el problema del desarrollo urbano son muy amplios, muy claros y muy precisos. Servicios para todos, cargas equitativas, poder darle responsabilidades claras a los gobiernos, sean nacionales, regionales y locales. Es decir, plantea todo este tipo de determinación para que nosotros sepamos cuál es la atribución de un municipio, dónde comienza su gestión, por así decirlo, y dónde esta misma termina. Estas frases, ¿no?, o estas letras que tenemos enfrente tienen que estar presentes. También tendríamos que saberlas de manera muy clara y eficiente. Entonces, la primera sigla o el primer acrónico que vamos a estudiar es el famoso PAT. El PAT es el Plan de Acondicionamiento Territorial. Plan de Acondicionamiento Territorial, que usualmente se hace a nivel de provincia y a nivel de región. ¿Qué es lo que aborda el PAT? El desarrollo de los centros poblados. Imaginemos que tenemos un mapa del Cusco, por ejemplo, y vamos ubicando en el mapa todos los centros poblados que tenemos, sean los más pequeños o incluso los más grandes. Y nos damos cuenta que hay zonas que tienen mayores beneficios, hay otras que no los tienen en tal medida. Intentamos plantear políticas, pero a nivel macro, a nivel de sistema de ciudades. El plan de acondicionamiento territorial usualmente está asociado o está casado, entre comillas, con el famoso PDC. El PDC es el Plan de Desarrollo Concertado, que igualmente se hace a nivel de municipios, sean distritales, provinciales y regionales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El plan de acondicionamiento territorial le da la parte espacial al plan de desarrollo concertado, ¿no? Por ejemplo, lucha contra la pobreza, lucha contra la desnutrición, hacer más productivos nuestros campos, digamos, de pastoreo, lo que sea. Entonces, todo lo que postulamos como proyectos de inversión o líneas de desarrollo se trasladan a un ámbito espacial. ¿Y cuál es el documento, o en este caso el instrumento de gestión que se encarga? Es el plan de acondicionamiento territorial. Luego tenemos una escala menor. Vamos a hablar del plan de desarrollo metropolitano, el famoso PDM. El plan de desarrollo metropolitano implica el estudio de una ciudad y conurbaciones o ciudades satélites que tienen en conjunto una población mayor al 500.000 de habitantes. En el caso de Cusco ciudad, tenemos un plan de desarrollo urbano y también tenemos un plan de desarrollo metropolitano. ¿Por qué? Porque si juntamos todos los centros poblados o ciudades del Valle Sur y la zona norte, superamos el 500.000 de habitantes. Es decir, estamos hablando de Quispicanchis, estamos hablando de Poroy, de Huaro, lo que está toda la zona del sur. Y si nos vamos al otro extremo, lo mismo. Cusco ciudad, añadimos Corca, Anta, Chincheros y todo este eje de desarrollo que nos comunica con otras provincias y otros departamentos. Entonces, una conurbación es cuando vemos el espectro más grande, cuando entendemos que hay ciudades satélites. Y la normativa es muy clara. Si tenemos más de 500.000 de habitantes, tenemos que hacer un plan de desarrollo metropolitano. La escala inferior sería el famoso PDU. El PDU es un plan de desarrollo urbano. Su horizonte de aplicación es hasta el 500.000 de habitantes. Es decir, si tienes una ciudad grande y esta ciudad no excede el 500.000,
puedes hacer simplemente un plan de desarrollo urbano. ¿Cuál es el límite inferior? El límite inferior son los 5.000 habitantes. Es decir, yo podría plantear un plan de desarrollo urbano, un PDU, entre 5.000 y 500.000 habitantes. Es decir, entre 5.000 y medio millón. Y esto me plantea cierto tipo de requisitos. Obviamente, un plan de desarrollo metropolitano es mucho más extenso, plantea muchos más ítems de análisis, y un PDU pues intenta simplificar un poco más estos conceptos. Tenemos una tercera escala. Las siglas son EU, o también podría ser EOU. Estamos hablando de un esquema de ordenamiento urbano. Un esquema de ordenamiento urbano, que lo tenemos aquí señalado, se enfoca en poblaciones pequeñas siempre y cuando no superen los 5.000 habitantes. Estamos hablando de distritos pequeños, estaríamos hablando incluso de pequeñas villas o incluso distritos que puedan trabajar un esquema dentro de su propia jurisdicción. El límite, ya le hemos dicho, 5.000 habitantes. Si superas los 5.000 habitantes de población censada, ya no puedes hacer un esquema de ordenamiento. Tienes que hacer un plan de desarrollo urbano. Y si superas el medio millón de habitantes, ya no puedes hacer un PDU. Tienes que hacer un plan de desarrollo metropolitano. ¿Se entiende? La normativa que estamos estudiando intenta plantear una escala. Es decir, según el tamaño, vas a emplear este tipo de planes o estos otros. Luego tenemos los dos últimos instrumentos de gestión. Estamos hablando del plan específico, el PE, y el planeamiento integral. El plan específico nos habla de un plan urbano, pero de un pequeño sector. Si estamos hablando de una ciudad pequeña, pues el plan específico haría referencia a un distrito, a un barrio, a una margen o una ribera de un río, etc. Es decir, es un trozo pequeño de una ciudad. Eso forma parte de nuestro plan específico. La pregunta sería, por ejemplo, a nivel Cusco, ¿tenemos algún plan específico? Y yo les diría que sí, tenemos un plan específico. El Plan Maestro de Centros Históricos del Cusco es un plan específico. ¿Por qué? Porque el centro histórico es un trozo de la ciudad del Cusco, que tiene una cantidad de población específica, que tiene un nivel de renta, actividades económicas. Si es que vemos que hay diferencias marcadas dentro de sectores de la ciudad, barrios o distritos, optamos por plantear un plan específico. Y finalmente tenemos el planeamiento integral, que está enfocado en la gestión de predios rurales. Los predios rurales son aquellos terrenos que están fuera del borde urbano. Entonces el planeamiento integral va haciendo las veces de un adelanto de planificación urbana. Porque imagínense que tengamos terrenos que todavía no son urbanos, pero necesitamos hacer el trazado de una vez, ¿no? Que sea coherente con la ciudad que está cerca, ¿no? Que distribuya bien los lotes, que no genere conflictos, etc. Entonces el planeamiento integral es un avance, pero es muy pequeñito porque solamente se enfoca en predios rurales, en ámbitos rurales. Planeamiento integral. Resumiendo, plan de acondicionamiento territorial a nivel macro, provincia, región. Plan de desarrollo metropolitano cuando tu ciudad o tu conurbación tiene más de medio millón de habitantes. Plan de desarrollo urbano cuando no excedes el medio millón, pero estás por encima de los 5.000 habitantes. Esquema de ordenamiento cuando tu población no supera los 5.000 habitantes. Plan específico cuando quieres organizar un barrio, un sector, un distrito o una zona específica de la ciudad. Por ejemplo, tenemos un plan específico para el parque industrial, que también es un sector de la ciudad. Obviamente no ha sido aprobado por parte de la municipalidad provincial, más sí fue aprobado por parte del municipio de Huancho, ¿no? Ahí se establece un conflicto de intereses. Y finalmente tenemos el planeamiento integral, PI, que tiene que ver con predios rurales, estrictamente rurales. A esto tenemos que añadir que nuestro Ministerio de Vivienda, Conservación y Saneamiento
tiene un observatorio urbano. Y aprovecharemos que estamos en pantalla compartida para poder visitar esta plataforma. Entonces, si me siguen, les voy a explicar cómo funciona esto. Voy a ir al buscador y voy a poner tal cual, Observatorio Urbano, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Y vamos a ver qué es lo primero que nos aparece. Esta es la plataforma del Observatorio Urbano de Perú. Tenemos por un lado indicadores urbanos, que son cifras, estadísticas, tenemos estudios y tenemos el apartado de instrumentos de gestión. Si prestamos atención a esta plataforma, nos damos cuenta que en la pestaña de instrumentos de gestión salen un montón de categorías. Fíjense, PDU, Plan de Desarrollo Urbano, PAT, Plan de Acondicionamiento Territorial, EOU, Esquema de Ordenamiento Urbano, ZEE, Zonificación Ecológica Económica, PDC, Plan de Desarrollo Concertado, POT, Plan de Ordenamiento Territorial, etc. Entonces, desde hace unos años, lo que hizo el Ministerio de Vivienda fue organizar la mayor cantidad de información respectiva. Entonces, ¿qué nos pide y qué nos solicita? Y esto es importante saberlo. Si nosotros estamos desarrollando un plan de cualquier magnitud o de cualquier escala, tenemos que socializarlo con el ministerio. Es decir, el ministerio tiene que estar al tanto de lo que estamos desarrollando. Entonces, enviamos un borrador del plan al Ministerio de Vivienda, los especialistas evalúan el plan, le hacen una revisión rápida y nos lanzan algunas observaciones. Algunas veces nos plantean correcciones y otras solamente sugerencias. Entonces, el ministerio está al tanto de lo que está pasando. Pero ¿cuál es el problema? El ministerio no es un ente rector para aprobar los planes urbanos. Solamente es un veedor. Es una especie de organismo de consulta, nada más. Es decir, si el Ministerio de Vivienda te dice, ¿sabes qué, señor? Tu PDU está mal hecho. Tú, desde tu propio ayuntamiento, podrías desechar lo que te ha dicho el ministerio y aprobar el plan que tú ya habías desarrollado. O por el contrario, ¿no? El ministerio te dice, ¿sabes qué? Tu plan está mal hecho. Tú como municipio tienes la potestad de elegir si acepto las observaciones del ministerio o no las acepto, porque ya cumplió el paso o el requisito mínimo, que es comunicarlo. Entonces, ¿cuál sería la observación a este punto? Que el Ministerio de Vivienda no solamente debería dar una opinión, sino que tendría que plantear mínimos para aprobar un plan. Y un plan no debería ser válido si es que no está aprobado por el municipio y por el Ministerio de Vivienda. A día de hoy no tenemos esa figura y los municipios podrían hacer su plan ellos solitos y luego al final de todo, cuando ya lo han aprobado, lo comunican al ministerio solamente para cumplir con este requisito. Frente a esto, lo que estamos planteando es una suerte de arbitrariedad, porque no sabemos con qué intención hacen estos planes, si es que realmente se han hecho con los métodos sugeridos, si es que profesionales idóneos han participado de este plan. No sabemos nada, porque basta con una ordenanza municipal para que cualquiera de estos planes esté aprobado. Esa es una observación muy fuerte, es decir, el ministerio se supone que es el ente rector, pero no tiene mucha implicancia, solamente emite una opinión. Tenemos aquí una muestra de cómo es un plan urbano, que nos muestra sistema de carreteras, nos muestra densidades, zonas homogéneas, áreas de estructuración, densidades, uso de suelo, etc. Este es el resultado de todo un proceso, obviamente. No es comenzar a colorear el mapa así porque sí, sino que antes se hace un proceso de análisis y de diagnóstico. Diagnóstico ambiental, diagnóstico económico, diagnóstico cultural, de servicios básicos, de edificación, de transporte. Usualmente un plan de desarrollo urbano tiene un horizonte de ejecución bastante largo, ¿no? Que puede oscilar entre 6 meses y 2 años para su planteamiento, su finalización y su aprobación. Es importante saberlo porque esto da sentido al crecimiento urbano. Cuando nosotros tocábamos el tema de la invención del zoning, ¿no? Hace unas cuantas clases atrás, nos dábamos cuenta que la herramienta de zonificar y dar parámetros a un lugar y a otro
pareciera ser la única herramienta para organizar el territorio. Y yo les digo esto de manera clara y sin temor a equivocarme. No existe plan urbano a nivel Perú que haya sido aprobado que no cuente con una zonificación. Es decir, la zonificación es la que manda todo. Pero nosotros tenemos que entender que la zonificación no es del todo neutral. Es decir, tiene ciertas intenciones. Por ejemplo, aquí tenemos dos bloques y si prestamos atención tenemos el sector M5 y el sector M3. Por azares del destino, ¿no? O por obra y gracia del equipo técnico, le damos mayor posibilidad de edificar a M3 que a M5. Con esto que estamos generando una especie de recaudación o plusvalor del terreno mucho mayor para este sector, para el M3. Cuando en términos sencillos, ¿no? Estamos solo, digamos, segregados o diferenciados por una línea imaginaria que marca este tipo de cuestión. Entonces, en muchos casos se han visto, digamos, intenciones de favorecer a terceros con el cambio de uso de suelos. Imagínense que tenga una zona destinada a uso industrial, donde no se puede hacer edificios. Soy parte del plan urbano y tengo amigos o gente muy conocida que tiene terrenos en este lugar de parque industrial. Entonces yo como soy parte del equipo técnico, intento direccionar un poco el resultado. Y al final planteo una nueva zonificación para esta zona. Y donde no se podía construir edificios, ahora se puede construir edificios y muy altos. Entonces, no existe una criba, no existe una razón lógica o un instrumento para garantizar que un plan sea perfectamente neutral y plantee condiciones de equilibrio territorial. No hay. Solo depende del equipo técnico que sea más o menos consciente. Se generan este tipo de favoritismos, ¿no? De cambiar una zonificación, de subir el parámetro o incluso al revés, ¿no? De restarle edificabilidad y cambiar uso de suelos para beneficio y para obstáculo de ciertos agentes públicos y agentes privados. Así funciona el mundo de la planificación. Llega un punto en el cual nosotros no sabemos para quién estamos trabajando, o sí lo sabemos, e intentamos, digamos, llevar todo o encauzar todo en esa dirección. Nos vamos a dar cuenta que lejos de abordar este problema, ¿no?, del desarrollo urbano y territorial, tenemos un sistema desequilibrado que tiene su correlato o su sustento en una gran data o estadística y que plantea una división muy fuerte a nivel regiones naturales y a nivel regiones geográficas, ¿no? La zona norte, la zona centro, la zona sur, y a esto sumado cuestiones propias de la geografía. Nos damos cuenta, por ejemplo, que las ciudades que están en la selva tienen un menor desarrollo humano, que no tienen los recursos suficientes, pese a tener digamos, una gran propiedad de recursos naturales. Nos damos cuenta que algunos departamentos o ciudades de la sierra carecen de desarrollo pese a tener, digamos, grandes recursos mineros. Y luego hacemos el mismo correlato a la zona de la costa, donde están las ciudades más pujantes, que lo único que hacen es tercerizar o intermediar en estos procesos de intercambio. Entonces, es importante saber que la desigualdad se puede combatir. Para esto, ¿qué necesitamos? Tener claras las cosas, ¿no? Y generar perfiles indicados para esto, es decir, formarnos en la búsqueda de la igualdad, del equilibrio y en este caso de la justicia territorial y la justicia espacial, que es un tema que también lo hemos mencionado a lo largo del curso. Ya hemos visto que el plan de acondicionamiento territorial es ese instrumento técnico normativo de planificación física integral en el ámbito provincial, que orienta y regula la organización espacial de las actividades humanas. Es decir, estamos hablando de un sistema urbano. Aún no estamos llegando al detalle de ciudad. Estamos viendo puntos en un mapa, estamos viendo recursos a nivel de segmentación o de zonificación, estamos viendo vías de transporte, ¿no?, más o menos densas, estamos probando criterios de cercanía, criterios de localización, generación de clústeres productivos,
entre otros conceptos. Con esto, ¿qué estamos intentando transmitir? Que el estudio de la normativa es importante, necesaria, para poder afrontar todo tipo de problemas urbanos. Es la única vía, muchachos. Ya hemos ahondado en conceptos, ya hemos ahondado en posturas, hemos visto la historia, hemos visto las herramientas, hemos visto propuestas radicales y ahora tenemos que entrenarnos en normativa. Lo dicho hace un momento y temo y corro el riesgo de ser redundante. Si nosotros no prestamos atención a la parte jurídica y normativa, al final todas las ideas que tenemos en la cabeza no las vamos a llevar a cabo. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo. No sabemos cómo funciona exactamente, ¿no? Lo que hacemos en esta clase es ver qué hay detrás del planeamiento. Ya hemos aprendido que hay un decreto supremo 022, el famoso RADUS, que es nuestra Biblia, es la Biblia del planificador urbano en el Perú. Ahora vamos a pasar a ver los detalles de esta normativa. Vamos a ir bastante rápido porque el contenido es arduo y extenso, pero me gustaría, digamos, comenzar este segundo bloque con esta imagen. Vemos un estadio inmenso, ¿no? El nombre exacto del estadio no lo sé porque es una imagen copiada desde internet, ¿no? Pero es un estadio que estaba siendo sede de un partido del Mundial Brasil 2014. Y ustedes se preguntarán, ¿esto qué tiene que ver con urbanismo, con ciudad? Al parecer tiene que ver muy poco, pero yo entiendo que tiene una implicancia muy fuerte. Pensemos un poco, ¿no? El evento deportivo, un montón de dinero invertido para generar infraestructuras, y por otro lado tenemos a una población desprovista de servicios. Fue el inicio, ¿no? O la causal de muchas protestas a nivel Brasil, que entendían como injusta, o como injusto en este caso, el desvío de presupuesto público para la gestión de un evento a nivel mundial, ¿no? Lo hemos visto en el caso de Chicago, ¿no? En la Expo Universal o la Expo Colombina de 1893. Unos promotores comenzaron a invertir el ayuntamiento para generar toda una zona renovada a orillas del lago Michigan, ¿no? ¿Para qué? Para generar marketing de ciudad, para tener más visitantes, para, digamos, salir en el ojo de la tormenta, ¿no? En el debate urbanístico, mundial, lo que sea. Hace falta promocionar. Pero la pregunta es, ¿a qué costo? ¿Realmente hace falta invertir tanto dinero para esto? Podríamos hacer la misma mención para otro tipo de eventos. Los famosos Panamericanos del año pasado aquí en Perú. Se gastó muchísimo, se hizo una vía panamericana, que si no hubiese existido la circunstancia del COVID o de la emergencia sanitaria, no se hubiesen ocupado al 100%. O sea, si realmente no hubiese pasado esto, la vía panamericana seguiría totalmente abandonada. Entonces nos preguntamos, ¿no? ¿Vale la pena invertir? ¿Tiene algún sentido? O a lo mejor hay necesidades que se tienen que satisfacer de manera directa. Lo curioso es que este estadio se ubica en un lugar en concreto y que alrededor se pueden identificar bolsones de pobreza y de hábitat muy precario a nivel Brasil, ¿no? Las famosas favelas. Entonces nos damos cuenta cómo el planeamiento no solamente es hacer mapitas bonitos con un montón de colores, sino es intentar conducir la inversión pública. ¿Dónde y cuándo se invierte dinero? ¿Cómo se va a invertir? ¿A favor de quién? ¿Es rentable a nivel económico? ¿Es rentable a nivel social? Etcétera. Entonces tenemos que pensar que el planeamiento también tiene que ver con inversión pública, tiene que ver con dinero que llega al municipio y que tiene que ser reinvertido en obras. Viendo esta imagen se me viene algo a la cabeza que lo he comentado en otros cursos y en algún momento lo hice para ser bastante pesado en este tema, ¿no? Vemos este estadio muy grande, no sé qué, que solo se utilizó un par de veces en toda su capacidad y luego que estaba subutilizado. Todo ese dinero no se recuperó ni en taquillas ni en ningún otro concepto. Y nos ponemos a pensar en un referente muy cercano a nosotros. Nos ponemos a pensar en el caso del Estadio Garcilaso, ¿no? La ampliación que duró casi 3 gestiones, que se invirtió muchísimo dinero, ¿no? Entonces la pregunta sería, ¿realmente hacía falta tener un estadio de estas características? Obviamente nadie se imaginaba lo del COVID, pero ahora los eventos deportivos no tienen el sentido que tenían antes.
Si en algún momento se pensó recuperar el dinero en taquillas, ese hecho está totalmente desechado. Entonces uno se pregunta, ¿no? O sea, ¿en qué estaban pensando nuestras autoridades para invertir tanto dinero en este proyecto? ¿No hubiese sido mejor invertir ese dinero en la creación de un sistema de transporte público, público en todo el término de la palabra? ¿No hubiese sido mejor utilizar ese dinero para sanear las zonas que aún no tienen saneamiento, agua potable? ¿No hubiese sido mejor utilizar ese dinero para poder purificar mejor las aguas del río Guatanáy, trasladar a las personas que están en zonas de riesgo, etcétera, etcétera, etcétera? Entonces, frente a esto, el planeamiento tiene mucha implicancia, porque nos da como un jalón de orejas y nos dice, primero, invirtamos en la ciudad. Sé que hay proyectos importantes, pero que a lo mejor no tienen ese impacto que estamos esperando. Así que, por favor, prestemos atención a la ciudad. Eso es lo que nos dice un plan de desarrollo urbano, es lo que nos dice un plan de desarrollo metropolitano y un esquema de ordenamiento. Nos está planteando este tipo de cuestión. Y aunque la realidad nos muestre un escenario de jolgorio, ¿no?, de fiesta, de turismo, al final el problema sigue siendo el mismo, que tenemos dinero y no sabemos cómo invertirlo bien y al final las diferencias sociales las hacemos cada vez más grandes. Esta gráfica me gusta mucho porque dice menos bola, menos balón, más escuela, más escuelas. Y se preguntan lo mismo estos señores, los protestantes. ¿Por qué en lugar de gastar tanto dinero en estadios, por qué no invertimos ese dinero en escuelas y mejorar nuestros barrios? A lo mejor hay cosas que son más urgentes que celebrar un evento deportivo. Y tomo el ejemplo del fútbol porque es un ejemplo muy cercano y porque yo soy un amante del fútbol, pero me da mucha rabia estas cosas, ¿no? Que se ponga por encima un evento deportivo, ¿no? Esta especie de deporte de masas, que se ponga por encima que las necesidades básicas del resto de la población. Valdría la pena pensar un poquito. No sé si con ánimos o sin ánimos de entablar más debate, me podría mencionar varios proyectos a nivel Cusco, ¿no? Por ejemplo, el famoso estadio de Santutis en San Sebastián, que es un proyecto emblemático, que ya hay el terreno, que se comenzaron a hacer movimientos de tierra, ¿no? Y la pregunta es, ¿realmente hace falta un estadio así de grande? O sea, ¿vale la pena? ¿Realmente lo vamos a utilizar? O a lo mejor vamos a hacer otro elefante blanco, ¿no? Y dejamos de lado otro tipo de cuestión, ¿no? Como el tema del transporte, el tema del saneamiento, el tema del monitoreo de nuestros planes, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dicho, ¿no? En el caso Brasil y en el caso Latinoamérica en general, se ve este contraste, ¿no? Barrios pobres, barrios ricos, infraestructuras inmensas con mucho dinero detrás y al costado edificaciones totalmente precarias y sin servicios. Frente a esto, nace la normativa que ya conocemos, nuestro famoso Decreto Supremo 022 del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, para entender que la desigualdad tiene un componente normativo, que aparece gracias a ciertas legislaciones, a cierta normativa, que empuja el crecimiento de un modo distinto. Vemos esta imagen que es muy sugerente, en el cual se nota, ¿no?, la situación en la que viven un grupo de los pobladores y otro grupo de pobladores. El espacio sigue siendo el mismo, la tierra es muy similar en capacidad portante y en propiedades físicas en un lugar y en otro, pero tenemos marcadas diferencias. Y esto no es casualidad, es gracias a la normativa que hemos podido generar, a los planes o a los pocos planes que hemos generado y sobre todo a la falta de seguimiento, a la falta de monitoreo, a la falta de implicación de nuestras autoridades. Les pregunto, muchachos, ¿las edificaciones que tenemos aquí nacieron de un día para otro? El alcalde de turno se fue a dormir tranquilo, ¿no? Y luego despertó, miró al cerro más cercano y vio que aparecieron casas de un momento a otro. No, esto se genera a lo largo de muchísimos años, son muchísimas capas. Y esto no es más que la muestra del desinterés de nuestras autoridades. Y yo se los digo de frente, muchachos. Si en algún momento ustedes quieren cambiar realmente la situación en la que vivimos, generar espacios más sostenibles, con participación ciudadana, con beneficio para todos, tienen que vincularse a la gestión pública. No hay otra salida, muchachos. La parte normativa, la parte administrativa, es la que nos va a entrenar para cambiar las ciudades en las cuales vivimos.
vida no aparece eso, ¿no? No aparece que yo quiero ser tal, yo quiero ser cual. En nuestro plan de vida está, quiero ganar el dinero suficiente para no tener que preocuparme cada mes, ¿no? Por ejemplo. Pero también tenemos que pensar en otras cosas que afectan también a nuestro propio desarrollo, como la ciudad en la que vivimos, el sistema de transporte, la desigualdad urbana, el nivel de servicio, el nivel de equipamiento, etcétera. Tenemos que pensar siempre desde esa perspectiva. Tenemos que plantear unas cuantas cifras rapidísimas. Mencionar que la Red Nacional de Municipalidades nos dice que de las poco más de 1.300 o 1.300 municipios, el 40% representa a provincias y el 22% representa a distritos. ¿Qué pasa? Si sumamos estos dos, alcanzamos el 62%, es decir, que los municipios provinciales y los municipios distritales son mucho más numerosos en cantidad que los propios gobiernos regionales. ¿Qué quiere decir esto? Que deberíamos tener mayor autonomía y mayor capacidad de gestión para afrontar este problema. ¿Por qué? Porque hemos aprendido hace un momento que los instrumentos de gestión urbana son potestad de los municipios, distrital, provincial y regional. Es decir, tenemos que delegar las funciones a aquellos que están más en contacto con el problema del día a día, con el problema de los pobladores. En este caso tenemos que mencionar que tenemos un Plan Nacional de Desarrollo Urbano planteado en un horizonte temporal del año 2006 al 2015, que plantea la creación de un sistema urbano nacional. El sistema urbano nacional, a partir del año 2016, adquiere el nombre del SINCEP. En el título 2 del Decreto Supremo 022, vamos a analizar el SINCEP, que es el Sistema Nacional de Centros Poblados. Les adelanto unas cuantas ideas. Lo que hizo el Ministerio fue catalogar todos los centros poblados que tenemos a nivel Perú. Centro poblado entendido en el enfoque más amplio de la palabra. Un centro poblado puede ser un caserío, puede ser una villa, o puede ser una ciudad o una metrópoli. Lo importante es que un centro poblado marca una ubicación concreta en el mapa. Entonces, lo que hizo el Ministerio fue hacer una catalogación de todos los centros poblados, de todas las ciudades, de todas las villas, de todas las ciudades intermedias y de todas las metrópolis a nivel nacional. Y comenzó a catalogarla en función a sus interrelaciones funcionales. Y comenzó a crear 3 o 4 grandes sistemas de macroregiones, macrosistemas urbanos. Cada macrosistema tiene una capitalidad y vamos a ver ahora mismo cómo se distribuyen estos sistemas. ¿Esto para qué? ¿Con qué intención? Con la intención de identificar las ciudades que tienen más población. Segundo, cuál es su vocación funcional. Y tercero, cómo se relacionan con las ciudades de alrededor. Si establecen relaciones de cercanía, si hay concentración, dependencia, codependencia. Es decir, nos da una base teórica para analizar cómo se comportan nuestras ciudades a nivel macro, a nivel sistema. ¿Esto con qué intención? De promover una ocupación y uso racional de suelo urbano que sea al mismo tiempo sostenible en el tiempo y también competitivo. Es decir, una ciudad solamente tiene sentido si es que la entendemos como una empresa que sepa ofertar cosas a los pobladores o a las empresas privadas. Y esto es lo que pasa. Nos habrán dado cuenta que hay una ciudad que tiene más movimiento económico que otra. Esto tiene que ver con cómo se ubica en el mapa y cuáles son sus atributos. ¿Cuál es esa ventaja comparativa y competitiva que ofrecen a los pobladores y a las empresas? Las ciudades, desde el punto de vista de José Miguel Fernández Güell, en su planificación estratégica de ciudades, nos dice que cada ciudad o cada punto en el mapa debería funcionar como una empresa, que debería pensar en competir con otras para poder atraer la mayor cantidad de inversión y con esta inversión poder allanar un poco sus brechas de desarrollo. Vamos a hablar a nivel del SINCEP, Sistema Nacional de Centros Poblados, 4 categorías. En primer lugar tenemos un sistema nacional, que es el sistema macro. En segundo lugar tenemos los macrosistemas regionales. En tercer lugar tenemos los sistemas y finalmente un subsistema. ¿Cuáles son los criterios de análisis?
En primer lugar, la categoría, es decir, el tamaño de la ciudad que estamos estudiando. En segundo lugar, el rango o jerarquía. En tercer lugar, el rol y la función. Y en cuarto lugar, la vocación dentro del contexto. Es decir, se hace un análisis más o menos sesudo para saber cuáles son los centros poblados más dinamizadores. Lo dicho hace un momento, tenemos un sistema nacional. Dentro de este sistema nacional tenemos 4 macrosistemas. El primer macrosistema es el sistema Lima-Callao. Ya conocemos la gran metrópoli, la mayor conurbación del Perú, que ya supera los 10 millones de habitantes. Segundo macrosistema, macrosistema norte. Tercer macrosistema, macrosistema centro. Cuarto macrosistema centro-sur. Y quinto macrosistema sur. De estas 5 categorías o 5 categorías espaciales, tenemos la ciudad del Cusco ubicada como capitalidad del macrosistema centro-sur. Es decir, el cuarto, digamos, sistema de intervención. Vamos a ver cuáles son las categorías mediante las cuales hacemos la catalogación de ciudades. Esto es importante porque tiene que ver con el número de población. Vamos a hablar de una metrópoli nacional de primera categoría, que estamos hablando solamente de una, la ciudad de Lima metropolitana. La segunda escala nos muestra una metrópoli regional de segunda categoría. Estamos hablando de 5 subniveles. Ciudad mayor principal de tercer grado, que es aquella que supera los 250.000 habitantes. Ciudad mayor de cuarto grado, aquella que supera los 100.000 habitantes. Ciudad intermedia principal, aquella que supera los 50.000, pero que no llega a los 100.000 habitantes. Ciudad intermedia o el sexto grado de catalogación, que supera los 20.000 habitantes. Y ciudad menor principal, aquella ciudad que supera los 10.000 habitantes. Es decir, el SINCEP nos plantea una estructura en función a la población, porque es muy lógico saber que mientras más población tengo, más actividad comercial genero, más fuente de empleo, más demanda de los mismos y mayor recaudación a nivel de Producto Bruto Interno. Es decir, mientras más población tengo, más dinero voy moviendo. Este es el primer esquema. Vamos a ver que existen todavía más categorías. Una ciudad menor o de octavo grado es aquella que supera los 5.000, pero no alcanza los 10.000 habitantes. Una villa o la novena categoría es aquella agrupación que supera los 2.500 habitantes, pero que no llega a los 5.000. Un pueblo es cuando un centro poblado alcanza los 1.000 habitantes. Y un caserío cuando supera los 500. Desde el punto de vista estadístico, se dice que se considera una villa o pueblo cuando tenemos más de 200 viviendas o predios agrupados. Si estas 200 viviendas están dispersas por el territorio, no estamos hablando ni de villa, ni de pueblo, ni de caserío. Estamos hablando de ámbito rural. Entonces, más allá del número de habitantes, también tenemos que tomar en cuenta la cantidad de aglomeración, digamos, la densificación de la misma. Repetimos, 10 categorías. Primera, metrópolis nacional. Segunda, ciudad mayor principal. Ciudad mayor, ciudad intermedia principal. Ciudad intermedia, ciudad menor principal. Ciudad menor, villa, pueblo y caserío. La pregunta sería, muchachos, de estas 10 categorías que hemos analizado, ¿cuál correspondería a nuestra ciudad del Cusco? ¿Estaríamos hablando de una ciudad mayor o una ciudad mayor principal? Yo creo que estamos entre estas dos categorías si es que contamos la población de las conurbaciones, de los distritos de alrededor, o si solamente contamos la ciudad Cusco dentro de su propia jurisdicción. Lo hemos visto hace un momento, tenemos macrosistemas. Estos macrosistemas se asocian con ciertas capitalidades y estas capitalidades tienen que ver con un ciclo de interrelación, con un ciclo productivo.
Mientras más grande la ciudad, más dinámica económica tiene y más foco de atracción genera. El macrosistema Lima-Callao nos habla de Lima Metropolitana, que es la metrópoli nacional. Macrosistema Norte, metrópolis regionales, cuya capitalidad se distribuye entre 4 elementos: Piura, Chiclayo, Trujillo e Iquitos. Macrosistema Centro, Huancayo y Pucallpa. Macrosistema Centro-Sur, la ciudad de Cusco. Y macrosistema Sur, la ciudad de Arequipa. Frente a esto ya tenemos una idea más o menos clara de cómo se distribuyen nuestras ciudades sobre el territorio. Y el Ministerio de Vivienda se dio el trabajo de hacer este análisis y plantearlo en nuestro decreto supremo. Lo dicho, no solamente es el dato, el número de población, las estadísticas, sino el tipo de sistema al cual se relaciona. Y si nos damos cuenta, este sistema centro-sur tiene un foco de atención que curiosamente está muy cerca de su centro geométrico. Es decir, si hacemos que esto sea un polígono y trazamos 2 diagonales, una partiendo de cada esquina, nos damos cuenta que existe un foco de atención que está justo en el medio. Es muy curioso porque en el caso de otros lugares se cumple este principio. Pensemos un poco en el caso de España. España tiene una capital que es Madrid, que curiosamente se ubica muy cerca del centro geométrico de toda la región. En otros casos se cumple de igual modo, ¿no? En algún momento les comenté el caso de Megantoni, ¿no? El nuevo distrito que se creó hacia el año 2017. Pasa lo mismo. La capital del distrito de Megantoni es Camisea, y Camisea está muy cerca del centro geométrico de todo el distrito. Entonces no es casualidad dónde se ubican las ciudades, por dónde pasan las carreteras nacionales, hay mayor o menor flujo de comercio, mayor o menor demanda de insumos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es que Cusco es la ciudad dominante de todo este sistema, que corresponde, aparte del departamento de Ica, el departamento de Huancavelica, departamento del Cusco propiamente dicho, Apurímac y el departamento de Madre de Dios. Entender que todo lo que hemos hablado tiene su correlato en mapas, en sistemas y en estructuras de catalogación. Vamos a ver que existe, por ejemplo, el sistema o el macrosistema sur, cuya capital es la ciudad de Puno, y que tiene mucho sentido si es que lo ponemos sobre el mapa, ¿no? Dónde se ubican, dónde hay la mayor cantidad de carreteras nacionales, dónde está la mayor cantidad de recursos, y nos damos cuenta que las ciudades ejercen un cierto tipo de control y hasta cierto punto plantean ciertas condiciones de competencia. Son como pequeñas empresas o grandes empresas que intentan atraer la mayor cantidad de inversión. En el caso de Juliaca, Puno, Moquegua y Tacna, la cosa es clara, ¿no? Al estar cerca de la zona franca o de la frontera, pues plantean el contrabando y el comercio de productos a un bajo coste. ¿Qué nos dice más adelante el Decreto Supremo 022? Nos habla de la planificación territorial y la planificación urbana, el tema que hemos tratado, el PAT, el PDM, el PDU, el esquema de ordenamiento, el plan específico y el planeamiento integral. Importante, cuando hacemos un plan de desarrollo urbano, usualmente nos concentramos en material cartográfico, es decir, tenemos que hacer mapas concretos. Y como ustedes sabrán, tenemos un sistema de coordenadas, que es el sistema UTM, que tiene que cumplirse. Por eso, el reglamento de desarrollo urbano es muy claro. Nos dice que tenemos que trabajar mediante puntos georreferenciados. ¿Esto a qué hace referencia? Fíjense, muchachos. Imagínense que yo estoy haciendo un plan de desarrollo urbano y voy a manchar toda una zona de verde porque creo que es un área de reserva natural. Entonces, si yo no sé exactamente cuáles son las coordenadas de límites, puedo incurrir en ciertos errores, ¿no? Y a lo mejor estoy añadiendo a una ciudad dentro de un área natural protegida. O en un caso extremo, podría plantear ciertos proyectos de desarrollo que se escapen de mi propia frontera. Entonces, georreferenciar es, digamos, conciliar todos los sistemas cartográficos que tenemos para no tener ningún problema.
Imagínense esto a nivel de vivienda o a nivel de predio. El plan de desarrollo urbano plantea una vía cerca de mi casa y como el arquitecto, los arquitectos del equipo técnico no prestaron atención a las coordenadas, resulta que la vía pasa por el medio de mi terreno, cuando en realidad debería pasar por un costado. Entonces, este tipo de cosas, aunque parezcan tontas, se ven en el ámbito de la planificación. Tener los límites claros, tener las coordenadas precisas, ¿no? Para no tener problemas a futuro, para que realmente llegue a buen puerto, que es lo que todos queremos. Vamos a darnos cuenta que necesitamos puntos de georreferenciación o banco de cotas que deben estar certificadas por los puntos geodésicos del IGN. Un punto geodésico es, en términos sencillos, es un dique de concreto, ¿no? Es una base de concreto en la cual se colocan unas coordenadas que son fijas. Si yo voy a llevar mis equipos topográficos a este lugar que voy a intervenir, voy directamente a esta base de cotas y tomo las coordenadas de ahí y recién hago mi replanteo. Eso que lo han llevado o lo llevarán más adelante en los cursos de topografía. Entonces, existe un sistema, el Sistema Nacional de Puntos Geodésicos, y el IGN, el Instituto de Geografía Nacional, es el encargado de la consolidación de los mismos. Es decir, no podemos saltar estos puntos de referencia. Entonces, lo que nos dice es que según el ámbito que vamos a intervenir, el número de hectáreas, tenemos que plantear varias categorías. Existen 3 tipos de categorías de puntos geodésicos que usualmente se solicitan al Instituto Nacional o al IGN, ¿no? El Instituto Nacional de Geografía. En este caso, se tiene que solicitar que te coloque un punto geodésico con una estación total diferencial para que este punto te sirva de referencia para hacer todo tu replanteo. Imagínense que están planificando una zona que pertenece a 2 comunidades campesinas. Si los límites no están concretos, al final nos estamos ganando problemas extras, porque los límites y los linderos no se han planteado de manera eficiente. Esto solamente se ve cuando vamos a la parte práctica de la planificación. De hecho, en muchos planes de desarrollo urbano se tiene un componente o una partida de levantamiento catastral. Es decir, que va un montón, digamos, no se puede decir usuarios, sino un montón de topógrafos a hacer el relevamiento de los lotes, para que estos lotes tengan sus coordenadas precisas, para que no haya, digamos, disputas de propiedad más adelante, para saber por dónde trazar exactamente las vías o dónde ubicar equipamientos que se van a construir a futuro. Entonces, el tema de georreferenciar, el tema de ser precisos en los mapas es muy importante. Ya les dije, parece un tema tonto, pero en la práctica genera muchísimos problemas. Podría generar problemas entre comunidades campesinas, entre comunidades nativas, problemas de propiedad, linderaje, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a hablar un poco, vamos a entrar en detalle de los plazos para la aprobación de nuestros planes o instrumentos de gestión urbana. Nos vamos a dar cuenta que un equipo técnico que pertenece a un municipio elabora un plan, elabora un documento técnico. Este documento técnico tiene que ser informado a la gerencia municipal. La gerencia municipal evalúa y plantea ciertas correcciones. Luego pasa a sesión de consejo. En sesión de consejo se da el pase o se aprueba el plan que nosotros hemos generado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A veces tenemos planes, ¿no?, que no están muy bien hechos, pero por cuestiones de tiempo, de presupuestos y algunas cuestiones internas, se aprueban sin más ni más. ¿Por qué? Porque sesión de consejo ya había decidido antes de que el plan tiene que ir sí o sí. O en otros casos pasa el caso opuesto, ¿no? Tienes un plan, formas parte del equipo técnico, lo mandas a consejo para que lo evalúen y te rebotan el plan porque te encuentran una observación, luego otra, luego otra, luego otra. ¿Qué quiere decir esto? Que no existe la predisposición política para poder aprobar los planes. Y si es que ustedes forman parte en algún momento de un equipo técnico, ¿no?, de un plan de desarrollo urbano,
es importante tener buenas relaciones con los entes que deciden, ¿no? Comunicar oportunamente, mostrarle el avance, verificar que se está haciendo el proyecto, yo qué sé, ¿no? Talleres participativos, audiencias públicas, para que las personas que deciden al final o en última instancia sepan que se está trabajando en algo que va a ser en beneficio de todos, ¿no? Y esto a nivel de comentario, ¿no? Les dije, hay planes que se hacen muy mal, pero se aprueban muy rápido, y hay planes que demoran un poco más de tiempo, y si se extienden mucho en estos plazos, pues corren el riesgo de ser totalmente cancelados. A nivel de inversión pública, esto genera muchas complicaciones. Entonces, un plan de desarrollo urbano tiene que ser aprobado primero por el municipio al cual pertenece. Y segundo, tiene que ser comunicado al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El ministerio lo observará y nos remitirá algunas sugerencias. Una vez tenemos las sugerencias, nosotros tenemos un plazo de 30 días para comunicar, hacer público el plan. Usualmente se hace mediante audiencias públicas. El municipio utiliza cualquier medio de comunicación, un diario oficial, un diario regional o incluso la página web para exponer el plan de desarrollo urbano. Y tenemos un plazo de 30 días para que cualquier persona, ¿no? Cualquier miembro de la sociedad civil pueda emitir su opinión. Pueda decir, a mí no me parece esto, yo encuentro esta observación, etcétera. Los propios colegios profesionales podrían emitir opinión. Profesionales independientes también pueden emitir opinión digamos, parte de la propia gestión pública, ¿no? Dentro del mismo ayuntamiento puede emitir opiniones, y esto durante un plazo de 30 días. Una vez se cumplen los 30 días, el documento pasa nuevamente a sesión de consejo y es aprobado definitivamente. ¿Cuál es, digamos, el truco en todo esto? El truco es que si te observan en este periodo de 30 días de socialización, tú como parte del equipo técnico no estás obligado a tomar en cuenta sus opiniones. O sea, no hay ningún instrumento normativo que te obligue a responder a esas cuestiones. Entonces, digamos, da cierta autonomía al equipo de trabajo para que decida, ¿no? Digamos, oye, mira, ¿sabes qué? El colegio profesional tal nos ha observado este punto, ¿no? ¿Ustedes qué creen? ¿Lo modificamos? ¿No lo modificamos? ¿Nos genera mucha complicación? No sé qué. Y si el equipo técnico decide no tomar en cuenta, no tome en cuenta estas observaciones y aprueba el plan tal cual. ¿Cuál sería el mayor problema de esto? Que no tenemos, digamos, mecanismos de participación ciudadana eficaces. Lo importante sería que el plan se pueda ir socializando poco a poco mientras se va desarrollando. Es decir, mientras tienes a un grupo avanzando en catastro, otro grupo avanzando en la propuesta y otro grupo avanzando, yo qué sé, en la normativa, puedes tener otro grupo de trabajo que esté haciendo talleres de socialización con las personas, con distintos barrios, o hacer audiencias públicas para mostrar lo que se está haciendo. ¿Qué es, digamos, lo observable en todo esto? Que la mayoría de los planes que tenemos son planes herméticos, que se conocen al público una vez ya están aprobados, cuando no se puede dar marcha atrás, lo cual genera muchas complicaciones, muchas divergencias y genera, digamos, un resultado poco esperado. Entonces la recomendación sería, ¿no? Mientras se desarrolla un plan, se tiene que poner mucha atención en comunicar el proceso y los resultados, ¿no? Entablar diálogo con las personas realmente implicadas, a ver qué opinan, qué dicen, si tienen una solicitud en específico, si se oponen a una propuesta y todo, ¿no? Porque al fin y al cabo el equipo técnico es solamente el que plantea el plan de desarrollo urbano, y las personas que tienen que vivir o convivir con lo que dice el plan son los habitantes, es decir, son los verdaderos implicados. Entonces deberíamos un poco cerrar esa brecha, ¿no? Que el planeamiento no sea una cosa de otro mundo, ¿no? Complicada, que se utiliza para apantallar a las personas, sino al contrario, ¿no? Que se construya que se constituya un instrumento de diálogo entre el ayuntamiento y la sociedad civil, los pobladores, que se entienda, que se explique todo de la manera más clara posible para que el resultado sea el mejor.
Lo dicho hace un momento, ¿no? Muchos planes muy bien hechos, pero hechos totalmente herméticos, o sea, sin ningún tipo de participación, y que solamente son públicos cuando ya han sido aprobados o están muy cerca de ser aprobados, lo cual deja muy poco espacio a la modificación, ¿no? Esto deberíamos ir corrigiéndolo conforme vayamos avanzando en el ejercicio de la profesión. Con esta diapositiva, muchachos, nosotros vamos a cerrar este primer bloque. Hemos hablado de la estructura de los instrumentos de gestión, hemos visto que la parte normativa es importante, que no solamente tiene que ver con planes y mapitas, sino con presupuesto, y vamos a ahondar un poco en esos detalles analizando el plan de desarrollo metropolitano de nuestra ciudad. Es decir, algunos detalles concretos que falta mencionar los veremos sobre un ejemplo en concreto. Estamos exactamente a las 3:30, estamos a la mitad de clase. Vamos a dar un pequeño receso y este receso pues lo vamos a extender 10 minutos. Entonces, una vez